Venezuela sigue siendo un tema de discusión en Latinoamérica, sigue siendo un tema de preocupación y sobre todo ante la gran realidad que están viviendo. Y hace un tiempo atrás, Venezuela, el gobierno venezolano, culpaba al gobierno de Colombia por ese intento o ese atentado que sufría en ese momento el actual presidente dictador para algunos, de Venezuela, ¿no? Daniel Encina, investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hoy con un retraso en la comunicación. Te escuchamos, Daniel, adelante. No te preocupes, José, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 4 minutos aquí en Bogotá, Colombia. Y bueno, como bien lo decías en la introducción, nuevamente estamos hablando de Venezuela porque realmente está... La semana pasada hablábamos del problema migracional, de la crisis migracional que está sufriendo Venezuela, que están sufriendo los países latinoamericanos detrás de la crisis humanitaria que se vive en Venezuela, con miles de ciudadanos que buscan nuevos destinos en todo el continente. Y hoy también estamos hablando de Venezuela porque, esto es reciente, acaba de acusar a Colombia, Chile y México del supuesto atentado contra el presidente Nicolás Maduro por el evento, ¿recuerdas? El 4 de agosto pasado, con un dron en un acto en una avenida central de Caracas. Bueno, nuevamente, como te decía, el gobierno venezolano acusó a estos países de ocultar vínculos y responsabilidades en el atentado de los drones contra Maduro, y estos países obviamente rechazaron estar protegiendo a los supuestos participantes del ataque. Sí, Daniel, efectivamente es un tema que incluso ha generado la especulación no tan solo del gobierno venezolano al momento de inculpar al resto, sino también que ha sido un tema de discusión de los otros países de los que han sido acusados de esto y, bueno, por supuesto, negándolo a todos los países con respecto a esta acusación, ¿no? ¿Cómo se está viviendo en este preciso momento, Daniel, esta información que vos estás manejando, sobre todo en Colombia, ¿no? Quien ha sido el principal acusado por parte del gobierno venezolano? Sí, digamos como que desde Chávez y continuando con Maduro, siempre Colombia ha sido, digamos, ha estado en la mira de las acusaciones del gobierno venezolano por distintos tipos de crisis institucionales, en fin. En este caso, bueno, se refiere al supuesto atentado. Y digo supuesto porque tampoco es que haya una certeza de que haya sido un atentado contra el presidente Maduro. Hay un video difundido por el ministro de Comunicaciones, Rodríguez, de Venezuela, donde uno de los detenidos detrás del evento que se produjo el 4 de agosto pasado se llama Heribert Rivas, donde supuestamente relató que personal diplomático de estos tres países, reitero, Colombia, Chile y México, estaría relacionado con los frustrados planes de huir de Venezuela tras el ataque. Obviamente los gobiernos sí, la crisis que está viviendo, la crisis a nivel económico y bueno, cada vez con tasas de desempleo más altas que está viviendo Argentina, con las noticias llegan, trascienden. No obstante, esta corriente migratoria está apuntando a Latinoamérica. Tal vez quien está haciendo punta, digamos, en el tratamiento de lo que es ya considerado una crisis humanitaria es Colombia. Por ejemplo, autoridades del gobierno colombiano han estado en esta semana con claro, y sobre todo a la hora de la presentación de las pruebas, Daniel, fue muy confuso cuando se mostraba el dron, fue muy confuso cuando se mostraba, incluso cuando lo protegían al presidente Maduro, por ejemplo, el era como Carlos para algunos se reunió durante la semana con diferentes comisionados europeos militares, y con la alta hablaban de como una para la política exterior, Federica Mogherini, a quienes expuso el desafío al que se enfrenta este país para atender a los venezolanos. Bueno, como te decía, las cuestiones de salud y contención social son las que tal vez se resaltan en la agenda del tratamiento de este tipo de cumbres. Chile citó para este lunes al embajador venezolano en Santiago y rechazó en forma enérgica y categórica las gravísimas acusaciones y calumnias e insinuaciones del gobierno venezolano, según explicó en un comunicado.
Te cuento, José, que junto con Rivas, el principal Ángela Expósito, de doble nacionalidad española y venezolana, señalada por esconder a Rivas en su residencia, y el coronel en retiro Ramón Velasco. En total, hasta el momento hay 28 personas que están detenidas por el caso, se precisó desde la Cancillería. Claro, y sin lugar a duda esto no creo que se vaya a detener ahí, sobre todo Maduro. Creo que va a insistir con esto porque le ha como que ha resultado bastante útil, o por lo menos esa es la sensación que uno ve a la distancia, que le ha resultado bastante útil esta puesta en escena, para algunos, digo, insisto, de este posible atentado que sufrió el presidente Maduro, ¿no? Sin lugar a dudas esto va a seguir siendo un tema, sobre todo por ahí el ex asesor de Donald Trump habla de la intervención que vos lo mencionabas la vez pasada, la intervención militar a Venezuela, y dice que no ven otra salida que no sea esa, ¿no? Es tremendo, ¿no? Sí. Bueno, se mencionó la posibilidad de una intervención militar a Venezuela, sí, la semana pasada. Te cuento finalmente de que el gobierno venezolano planteó la solicitud de anunciar la captura de esta persona, hablamos de Rivas, y otros dos implicados en el hecho, que Maduro, el presidente, denuncia como un magnicidio en grado de frustración, y detrás del cual, asegura, están el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y opositores venezolanos. Claro. Es rentable, vuelvo a decir, en todo caso, o parece ser rentable para Maduro seguir con esta investigación. Daniel, por estas horas, ¿no? ¿Se conoce algo más de esto, más allá de lo que acabas de mencionar con respecto a la convocatoria a declarar, en todo caso, a la gente de Chile, de los otros países? Digo, como para tener en cuenta el momento que se está viviendo ahora, ¿no? Digamos, este tipo de acusaciones son casi hasta tomadas hasta con sorna desde los medios de comunicación. Lo que más preocupación genera a nivel gubernamental, a nivel funcionarial, es qué hacer con los ciudadanos venezolanos que están escapando del país, especialmente, como decíamos la semana pasada, en coberturas sociales, prestacionales, de salud, porque realmente hay un problema muy grave detrás de la crisis de migración que está generando que está generando Venezuela en todo el continente. La principal preocupación es esa, por el momento es esa. Y bueno, como decíamos la semana pasada, ya se han reunido los países que están recibiendo las mayores cantidades de migrantes venezolanos, para coordinar políticas comunes de cómo tratar, por ejemplo, el tema de permisos de residencia, permisos de trabajo, coberturas de salud, coberturas prestacionales, en fin. Esa es la principal preocupación en este momento en relación a Venezuela. Muy bien, Daniel, como siempre, impecable lo tuyo, y la verdad es un placer tener los lunes y los viernes tu informe desde Colombia, con esta visión sobre la política internacional y un tema que sin lugar a dudas ya en algunos lugares estamos viendo venezolanos que ya son vecinos nuestros y que están llegando a la Argentina, incluso a la misma Catamarca. Daniel, un fuerte abrazo a la distancia, como siempre agradecidos por esta tarea que muy amablemente y muy gentilmente nos regalás, ¿eh? Un fuerte abrazo, José. Siempre un gusto hablar con gente amiga. El licenciado Daniel Encina, investigador de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, desde Colombia para La Contratapa.